Hola, mi nombre es Alejandra, soy enfermera, y esta es mi historia. Hace unos años, fui parte de un operativo de protección civil que tenía como objetivo hacer un inventario en el hospital abandonado de Tlatelolco, un edificio clausurado desde los 90 después de varios reportes de derrumbes internos. Yo me ofrecí como voluntaria para catalogar material médico y verificar si aún quedaba equipo reutilizable. En teoría, era un trabajo administrativo. En la práctica, fue la noche más perturbadora de mi vida. Éramos 5, el ingeniero encargado, 2 muchachos de almacén, un guardia municipal y yo. Entramos por la puerta lateral del edificio, porque la principal estaba sellada. Apenas cruzamos el umbral, el olor nos golpeó, yeso húmedo, desinfectante viejo y metal oxidado. Todo estaba cubierto de polvo y, aún así, el aire se sentía denso, como si alguien acabara de pasar por ahí. Cada uno llevaba linterna y casco con luz. La electricidad estaba cortada desde hacía años. Nos repartimos los pisos, yo cubriría las áreas médicas, el ingeniero y los muchachos revisarían la estructura y el mobiliario. El guardia se quedaría cerca de la entrada, vigilando el acceso. El primer piso estaba lleno de camillas viejas, lámparas quirúrgicas, carros de curaciones vacíos. Anotaba todo con disciplina, sin pensar demasiado. Era extraño lo rápido que el cerebro se acostumbra al silencio. Pero en el área de observación encontré algo que no pude ignorar. Sobre una cama perfectamente tendida, había una bata blanca, limpia, doblada con cuidado. En el bolsillo alguien había escrito con pluma fuente un nombre, A. Ruiz. Mi nombre. Me quedé helada. Lo primero que pensé fue que debía ser una coincidencia, una enfermera que alguna vez trabajó ahí. Pero cuando pasé el dedo sobre la tinta, todavía manchaba. Estaba fresca. Me dio un escalofrío. Dejé la bata donde estaba y seguí con mi trabajo fingiendo calma. A las 10, subimos al primer piso. Las linternas formaban conos de luz que apenas alcanzaban los pasillos. El ingeniero me pidió revisar quirófanos mientras él inspeccionaba las columnas. Caminé entre puertas abiertas, todas iguales, hasta llegar a cirugía 3. Adentro, las mesas estaban cubiertas de polvo, los relojes detenidos y el aire olía a formol. Encendí la lámpara de mi casco y comencé a anotar marcas, modelos, condiciones. Mientras escribía, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista hacia el vidrio que separa quirófano y observación y vi una figura. Una persona con gorro quirúrgico, quieta, mirándome desde el otro lado del cristal. Parpadeé. La figura desapareció. Salí al pasillo con el corazón acelerado. En ese momento, el ingeniero y los muchachos venían corriendo desde el otro extremo. Habían escuchado ruedas metálicas moviéndose. Seguimos el sonido hasta el final del corredor, donde una camilla avanzaba sola, rodando lentamente hasta detenerse frente a la puerta de radiología. Nos quedamos mirándola. Nadie se atrevió a tocarla. El ingeniero murmuró que quizá la inclinación del piso la había hecho moverse. Pero cuando trató de empujarla de vuelta, la camilla se detuvo exactamente en el mismo lugar. No dijimos nada más. Decidimos reagruparnos en la planta baja. El guardia estaba en su puesto, tranquilo. Dijo que no había escuchado nada. Mientras hablábamos, uno de los muchachos contó que el montacargas del tercer piso se había movido solo, a pesar de que estaba desconectado. Otro dijo que en pediatría se escuchaban ruidos de juguetes. El ingeniero intentó mantener el control. Sugestión colectiva, dijo, pero su voz temblaba. Propuso hacer una última revisión rápida en el tercer piso y salir. Acepté ir sola al área de ginecología, era la parte más cercana a la escalera. El aire cambió apenas crucé la puerta. Estaba frío y pesado. En cada habitación había espejos junto a las puertas, para observar pacientes sin entrar. Intenté ignorarlos, pero el reflejo me obligaba a mirarlos. En el cuarto espejo vi algo que me heló, una mujer cruzó de un cuarto a otro con una bata hospitalaria deshilachada. Corrí tras ella, pero la habitación estaba vacía. La cama tendida, la ventana cerrada, el monitor apagado. Sobre el buró había un timbre de llamada sin cable. Toqué el botón por instinto. El timbre vibró una sola vez, con un sonido seco. No tenía electricidad. Me alejé despacio. En el pasillo, la luz de mi casco empezó a fallar. Cuando volvió,
vi mi reflejo en uno de los espejos, solo que mi reflejo levantó la cabeza un segundo antes que yo. Salí corriendo hacia la escalera. En el descanso vi al guardiapaz subiendo con el radio en la mano. Me tranquilicé. Por fin alguien, le dije. Él levantó la cara. Tenía el casco puesto, pero bajo la visera no se veían sus ojos. Solo sombra. Todo en calma, dijo, con su voz, pero sin entonación. Y siguió subiendo sin tocar los escalones. Quise gritar, pero el aire no salió. Bajé corriendo hasta el primer piso. Ahí estaba uno de los muchachos, pálido, temblando. Señalaba el montacargas. Se encendió, dijo. Nos acercamos. La puerta estaba abierta y dentro parpadeaba una luz amarillenta. En el espejo metálico del fondo se reflejaban tres figuras, él, yo y una tercera persona, con bata y gorro quirúrgico, de pie justo detrás de nosotros. Parpadeé. La figura no lo hizo. Cerré la puerta de golpe. Corrimos al vestíbulo principal, donde por fin encontramos al ingeniero y al otro muchacho. Nadie hablaba. El guardia estaba afuera, en la entrada, inmóvil, mirando sus botas. El ingeniero rompió el silencio. Cortamos por hoy. Mañana regresamos con más personal. Nadie protestó. Salimos del hospital y firmamos la salida sin decir palabra. No volví a mirar hacia atrás. Al llegar a casa, tiré el uniforme directo a la lavadora. Al buscar las llaves dentro de mi bolsa, sentí algo extraño. Era la bata blanca. La misma, doblada con cuidado, con mi nombre bordado. No recordaba haberla tomado. Pensé en quemarla, pero no pude. La guardé en una bolsa de papel dentro del closet. Al día siguiente llamé al ingeniero para preguntar cuándo regresaríamos. Su respuesta fue corta. No habrá segundo día. El permiso se canceló. No pregunté por qué. Desde entonces, algunas noches me despierta un olor leve a desinfectante y humedad, el mismo del hospital. Cuando me miro en el espejo del baño, siento algo raro, mi reflejo me sostiene la mirada un instante antes de que yo la levante. Ya no soy creyente, ni supersticiosa, pero a veces pienso que aquel edificio no quería que lo olvidaran. Que cada objeto que sacamos fue solo un inventario para ellos, no para nosotros. Y que al escribir mi nombre en aquella bata, el hospital me tomó en cuenta también. Hola, mi nombre es Tomás, tengo 52 años y fui vigilante nocturno en el hospital abandonado de Tlatelolco durante casi 2 años. No trabajaba para el gobierno, sino para una empresa de seguridad privada que custodiaba los terrenos federales cercanos. El hospital no formaba parte del recorrido oficial, pero por alguna razón, el jefe insistía en incluirlo en la bitácora. Decía que era para evitar que se metiera gente. Aunque todos sabíamos que nadie en su sano juicio se colaría ahí. El turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Lo hacía solo. Tenía un pequeño cuarto junto a la entrada principal, donde guardaba mi termo de café, mi radio y un colchón viejo. Desde ahí veía el vestíbulo, una línea interminable de sombra que se perdía hacia los pasillos. A veces, el viento abría las puertas automáticas que ya ni corriente tenían y el eco hacía parecer que el hospital respiraba. Durante meses todo fue rutinario. Pero las cosas cambiaron una madrugada de diciembre. Llovía y el frío era insoportable. Me quedé dormido unos minutos y desperté con la sensación de que alguien caminaba por el vestíbulo. El sonido era claro, pasos lentos, arrastrados, sobre los mosaicos húmedos. Agarré la linterna y salí. El pasillo estaba vacío. Me acerqué a las viejas escaleras de emergencia. En el primer descanso encontré algo que no debería estar ahí, un par de botas negras perfectamente colocadas, como si alguien se las hubiera quitado con calma. Al lado, un charco pequeño de agua sucia que no dejaba huellas hacia ningún lado. Pensé que alguien se había colado, así que subí al primer piso. El aire ahí era distinto, pesado, como si las paredes guardaran un sonido que no querían soltar. Las puertas estaban cerradas, pero una de ellas, la del antiguo pabellón 4, tenía una ranura de luz anaranjada debajo. Empujé con cuidado. Adentro no había focos encendidos, pero la habitación estaba iluminada por un resplandor tenue, como de una lámpara vieja. Y al fondo, junto a la ventana, vi la silueta de un hombre.
Llevaba uniforme gris, igual al mío. Estaba de pie, mirando hacia afuera. ¿Quién anda ahí?, dije con voz seca. No respondió. Me acerqué despacio. El sonido del agua goteando se mezclaba con mi respiración. Cuando estuve a 1 metro, la figura se giró. No tenía rostro. Solo una mancha oscura, sin forma. Retrocedí hasta chocar con la pared. La linterna cayó al suelo. Cuando la levanté, el cuarto estaba vacío. El resplandor anaranjado se apagó de golpe. Bajé corriendo. Encendí la radio para pedir apoyo, pero solo escuché mi propia voz distorsionada repitiendo: Unidad 4, todo en calma. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, el jefe me dijo que el hospital había tenido un incendio en ese pabellón en 1993. Que uno de los veladores murió ahí dentro. Se llamaba Tomás Herrera. Me reí nervioso. Pensé que era una broma. Pero al revisar el archivo de la empresa, encontré el nombre en una lista vieja de personal. El mismo que el mío. No le di importancia. Seguí con mis rondas. Pero desde entonces, las madrugadas comenzaron a tener un patrón. Siempre a las 3:17, la misma hora que marcaban los relojes detenidos del edificio, el radio emitía estática y el timbre de acceso se encendía unos segundos, como si alguien intentara entrar. Una noche, al salir a fumar, vi la puerta del pabellón 4 abierta. Pensé que el viento la había empujado. Pero cuando quise cerrarla, la manija estaba caliente, como si alguien acabara de soltarla. Entré. En el suelo, justo en el centro del cuarto, había un espejo roto. Uno de los fragmentos reflejaba algo que no estaba frente a mí, la figura de un hombre con el mismo uniforme, observándome desde la esquina. Me giré de inmediato. Nada. Al volver a mirar el espejo, la figura seguía ahí, solo que más cerca. Y juro por Dios que vi su rostro, el mío. Idéntico. Con los mismos ojos, el mismo gesto cansado, pero una expresión vacía. La radio se encendió sola, con la voz del jefe diciendo mi nombre 3 veces seguidas. Pero cuando contesté, escuché mi propia voz respondiendo desde el otro lado. Todo en calma, jefe. Apagué la radio y salí de ahí como pude. Durante semanas evité ese pabellón. Pero el edificio no me dejaba en paz. Los sensores de movimiento se activaban solos, y en las cámaras, que apenas funcionaban, se veían sombras recorriendo los pasillos. En una grabación se alcanzaba a distinguir claramente una figura caminando hacia la puerta de vigilancia. Mis compañeros pensaron que era yo, hasta que revisaron la hora, 3:17 de la mañana, y yo estaba durmiendo en mi colchón. Un mes después, me ordenaron entregar el servicio. El contrato con la empresa terminó. Antes de irme, quise dar una última vuelta. Tal vez por curiosidad, o porque necesitaba comprobar que todo había sido imaginación. Subí al primer piso con la linterna en la mano. El aire era más frío que nunca. Al llegar al pabellón 4, la puerta estaba entreabierta. Dentro, el espejo roto seguía en el suelo, pero esta vez los pedazos estaban dispuestos de forma diferente. En uno de ellos me vi reflejado, solo que mi reflejo me sonreía. Apagué la linterna y bajé sin mirar atrás. Esa fue mi última noche como guardia. Al día siguiente, entregué mi informe. El jefe apenas lo leyó. Me preguntó si había dejado alguna prenda en el hospital, porque al limpiar el cuarto de vigilancia habían encontrado una chaqueta con mi nombre y las iniciales de la empresa. Yo la tenía puesta. Dije que no era mía. Me despedí, pero antes de irme me detuve frente al espejo del baño de la oficina. Me observé largo rato. Tenía el rostro pálido, las ojeras profundas, pero lo que más me inquietó fue la mirada. Por un instante, mi reflejo no parpadeó cuando yo lo hice. Desde entonces no puedo pasar frente al edificio. Cada vez que lo veo desde la calle, siento que alguien está de pie tras una de las ventanas del primer piso, en el pabellón 4, con uniforme gris y linterna en mano. Algunos vecinos dicen que por las noches aún se escucha por el radio del guardia una voz repitiendo la misma frase. Unidad 4, todo en calma. Hola, mi nombre es Mariana, tengo 30 años y soy estudiante de medicina.
Hace 3 años participé en un proyecto universitario en el que debíamos evaluar la infraestructura de hospitales abandonados en la Ciudad de México. Cada equipo de 2 estudiantes debía visitar un edificio distinto, registrar su estado estructural y elaborar un informe fotográfico. A mi compañera y a mí nos tocó el hospital abandonado de Tlatelolco. Antes de ir, ya había escuchado rumores sobre el lugar, que en las noches se oían pasos, que los monitores se encendían solos, que en los pasillos a veces se veía movimiento aunque no hubiera viento. Nunca he sido supersticiosa, así que lo tomé como una oportunidad interesante para la investigación. El encargado del ayuntamiento que nos dio acceso solo dijo una cosa antes de marcharse. Si bajan, no crucen la puerta del sótano. Está sellado por seguridad. Pensamos que se refería a un riesgo de derrumbe o a filtraciones de gas. Asentimos y comenzamos el recorrido. Durante las primeras horas no pasó nada fuera de lo normal. El hospital, pese a los años, conservaba parte de su estructura, el sol se filtraba por los ventanales rotos y el polvo brillaba suspendido en el aire. Las sombras parecían inofensivas. Pero todo cambió cuando cayó la noche. A las 9 decidimos terminar. Empaqué mi cámara y comencé a cerrar mi libreta cuando escuchamos un sonido metálico. Era el chirrido de ruedas sobre el piso. Se repitió varias veces, avanzando por el pasillo que conducía al ala más antigua. Nos miramos sin hablar. Al principio pensamos que era el viento moviendo algún carrito, pero el sonido era demasiado regular, como si alguien lo empujara con dirección precisa. Seguimos el ruido hasta una puerta de metal oxidado. El letrero casi ilegible decía, acceso restringido, sótano. De ahí provenía el sonido. Empujé la puerta con ambas manos y un aire helado me golpeó el rostro. El olor era agrio, una mezcla de humedad y formol. Mariana, no bajes, dijo mi compañera, Laura, con voz firme. Pero el impulso me ganó. Encendí mi linterna y comencé a descender. La escalera era estrecha, con el barandal cubierto de óxido y polvo. A mitad del descenso, la puerta detrás de mí se cerró de golpe, dejando al sótano en un silencio absoluto. Llamé a Laura, pero no contestó. El eco devolvía mi voz distorsionada, como si hablara desde dentro del concreto. El espacio bajo tierra era más amplio de lo que imaginé. El techo bajo, las lámparas colgando de cables sueltos y charcos de agua en el suelo que reflejaban la luz de mi linterna. En el centro, varias camillas cubiertas con sábanas grises y un carrito de curaciones oxidado. Sobre él, un registro médico abierto. Me acerqué y pasé los dedos sobre la hoja. El papel estaba limpio, sin polvo, como si alguien lo hubiera dejado ahí hacía poco. En la parte superior, escrito con tinta fresca, leí: turno nocturno, enfermera responsable, M. Esquivel. Mi nombre completo. Igual que en mis reportes. El corazón me golpeó el pecho con fuerza. Intenté reírme, pero no salió sonido. El ruido volvió. El chirrido de un carrito avanzando lentamente desde el fondo. Apunté la linterna y vi una figura femenina con bata blanca, moviéndose entre las camillas. Caminaba despacio, con el cuerpo ligeramente inclinado, como si empujara algo invisible. Llevaba gorro quirúrgico y mascarilla amarillenta. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz débil. La mujer se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos eran completamente negros. Retrocedí sin dejar de apuntarle la luz, pero la linterna parpadeó. En ese instante, todas las lámparas del techo comenzaron a encenderse una tras otra. Las camillas cubiertas por sábanas se inflaron levemente, como si algo debajo respirara. Empecé a correr hacia la escalera. El sonido de sus pasos me seguía, aunque no tocaban el suelo. Llegué a la puerta y empujé con fuerza. No se movía. Golpeé, grité, supliqué. Del otro lado no se escuchaba nada. Entonces los timbres de pacientes comenzaron a sonar todos al mismo tiempo. El sonido era ensordecedor, como si decenas de aparatos rotos se activaran al unísono. En el reflejo de una de las lámparas vi que la mujer estaba ahora a mitad de la escalera, mirándome fijamente. Avanzaba sin prisa, como si supiera que no tenía a dónde ir. Su bata estaba empapada, goteando sobre los escalones. Su rostro, bajo la mascarilla, parecía movido por un temblor leve, como si intentara hablar. Cada paso que daba hacía vibrar el metal del barandal.
Cuando levanté la linterna, estaba a solo 3 escalones de distancia. Pude sentir su aliento frío en mi mejilla. En ese momento, la puerta se abrió. Una mano me agarró del brazo y me jaló con fuerza. Era Laura. Me sacó del sótano y cerró de golpe. Me quedé tirada en el suelo, sin aire. Ella estaba temblando. Nunca bajé por ti, dijo con los ojos abiertos de par en par. Te escuché hablar, pero la voz que respondía no era la tuya. Salimos corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, volvimos con personal del ayuntamiento para devolver las llaves y firmar el informe. El encargado nos recibió con extrañeza. Pensé que no habían ido, dijo. Nadie abrió el candado ayer. Le contamos lo que vimos, pero él no dijo nada. Bajó al sótano con 2 trabajadores. Cuando regresó, estaba pálido. Aseguró que el lugar estaba vacío, no había camillas, ni carritos, ni lámparas. Solo una hoja en el suelo, limpia, con una línea escrita en tinta fresca. Turno nocturno, enfermera responsable, M. Esquivel. No pude volver a pisar un hospital abandonado. Durante meses tuve pesadillas. En ellas, camino por un pasillo interminable bajo una luz parpadeante. Al fondo hay una mujer con bata blanca esperándome. Sostiene una hoja entre los dedos y me hace un gesto para que me acerque. Cuando lo hago, me doy cuenta de que la mujer soy yo. Una noche, durante mi servicio social en un hospital real, imprimí por accidente un documento que no correspondía a mi área. Al tomarlo de la bandeja, me quedé helada. En medio de la hoja, sin encabezado ni firma, solo había una línea. Turno nocturno, enfermera responsable, M. Esquivel. Desde entonces, evito mirarme en los espejos de los hospitales. Siento que si lo hago por demasiado tiempo, veré detrás de mí esa misma silueta con bata blanca, esperándome con el registro en la mano, lista para que firme. A veces me pregunto si ese documento del sótano fue realmente una coincidencia o una advertencia. Tal vez el hospital, en su ruina, sigue buscando personal para sus guardias nocturnas. Y yo, sin querer, firmé mi entrada. Hola, mi nombre es Luis Morales, tengo 47 años y durante años trabajé como paramédico en la Cruz Roja. He visto escenas que dejarían a cualquiera sin aliento, accidentes, incendios, cuerpos mutilados. Pero nada, absolutamente nada, me provocó el tipo de miedo que sentí dentro del hospital abandonado de Tlatelolco. Aquel lugar parecía contener una respiración que no era humana, un pulso que seguía latiendo bajo los pisos. Hace unos años, me pidieron apoyar a un grupo de rescate urbano para hacer una práctica dentro del edificio. Querían usar la estructura como simulacro de rescate en espacios confinados, algo común para entrenamientos nocturnos. Acepté sin pensarlo demasiado. Nos citaron a las 11 de la noche y, al llegar, el guardia del lugar, un hombre mayor, flaco, de acento veracruzano, nos entregó las llaves y, antes de dejarnos pasar, dijo algo que todos tomamos como broma. Si oyen ruidos abajo, no contesten. Sigan trabajando. Nadie imaginaba que hablaba en serio. Éramos 6 personas, 4 rescatistas, un fotógrafo y yo. El plan era bajar a la morgue, revisar los accesos, colocar sensores y simular el levantamiento de estructuras colapsadas. El sitio había permanecido cerrado desde los 80, cuando un cortocircuito dejó sin energía la mitad del sótano. Bajamos con linternas y lámparas frontales. A cada escalón, el aire se volvía más pesado, impregnado de humedad y cloro viejo, un olor metálico y agrio que se quedaba pegado en la garganta. El pasillo era largo y angosto, cubierto de azulejos amarillos que devolvían reflejos apagados. El silencio ahí no era vacío, tenía cuerpo, un zumbido grave que se mezclaba con el sonido de nuestras pisadas. Al final del corredor estaba la puerta de acero de la morgue, abierta a medias. La empujamos y el chirrido del metal pareció un gemido. Dentro había 3 mesas de autopsia al centro, varios refrigeradores a la izquierda y lámparas colgando del techo. Todo estaba cubierto de polvo. En una de las paredes, un viejo reloj marcaba las 3:17, la hora detenida que, según decían, coincidía con todos los relojes del edificio. Comenzamos a trabajar en silencio.
El fotógrafo tomó algunas imágenes y cada vez que el flash se disparaba, por un segundo el cuarto parecía vivo, los destellos revelaban manchas de humedad en los muros, huellas viejas, sombras que juraría cambiaban de forma. Mientras los demás se movían al fondo, me acerqué a las mesas metálicas. Una de ellas tenía marcas frescas, líneas de dedos en el polvo. Pasé la mano y sentí el acero helado, casi húmedo, como si alguien lo hubiera tocado minutos antes. Me agaché para ver mejor y entonces lo sentí, una corriente de aire helado recorriéndome la nuca. Giré la linterna y vi mi propia sombra proyectada en la pared, solo que algo no cuadraba, se movía con un ligero retraso. Apagué la lámpara, pero la sombra permaneció ahí, respirando, estirándose hasta el techo. Sentí el pulso en los oídos. En ese momento, el fotógrafo disparó otro flash, y ambos vimos lo mismo, una figura cubierta por una sábana blanca acostada sobre una de las mesas. Cuando la luz se apagó, ya no había nada. El fotógrafo quiso repetir la foto, pero la cámara se apagó sola, como si la batería se hubiera drenado. Estábamos procesando lo ocurrido cuando Ramiro, el rescatista a cargo, gritó desde el fondo. Corrimos hacia él. Estaba frente a uno de los refrigeradores que había abierto para comprobar su estado. Dentro había una caja metálica con el logotipo antiguo del hospital. Al abrirla, encontramos documentos amarillentos y una lista de pacientes fallecidos en 1985 durante el sismo. Hasta ahí todo era parte de la historia del lugar. Pero entre los papeles había una hoja reciente, sin señales de desgaste. Encabezado, registro de defunciones. 15 de junio de 2022. Debajo, un solo nombre. Luis Morales. Paro respiratorio, morgue, Tlatelolco. Todos se rieron, creyendo que era una broma planeada por alguien. Yo traté de reír también, pero al sostener la hoja noté que el papel estaba tibio, como si acabara de salir de una impresora. Antes de que pudiéramos decir nada más, un golpe resonó en el metal. Las lámparas parpadearon y uno de los refrigeradores comenzó a abrirse solo, con un chirrido lento que se nos metió al pecho. Del interior salió una bocanada de aire podrido. Ramiro retrocedió, pero yo me acerqué por reflejo. Dentro, bajo una sábana, había una silueta humana. No quería, pero levanté la tela apenas unos centímetros y vi mi propio rostro. Mi uniforme, mi credencial colgando, las manos cruzadas sobre el pecho. La piel pálida, como si llevara días ahí. Sentí que el mundo se inclinaba. Tropecé con una camilla, caí, escuché mi linterna rodar lejos. A lo lejos, Ramiro me preguntaba qué pasaba, pero la voz sonaba lejana, amortiguada, como si estuviera bajo el agua. Un segundo después, algo vibró bajo nuestros pies, un latido grave, lento, como si el edificio tuviera corazón. Las lámparas se encendían y apagaban al ritmo de ese pulso. Los refrigeradores comenzaron a abrirse uno tras otro. Las sábanas se movían, inflándose con cada parpadeo de luz, como si los cuerpos debajo respiraran. El sonido metálico se mezcló con algo más. Un murmullo, muchas voces diciendo cosas ininteligibles, rezos tal vez. Corrimos hacia la salida, pero la puerta se cerró con violencia. Intentamos abrirla, pero la manija estaba congelada, cubierta por una capa de escarcha. El fotógrafo gritó algo y al girar lo vimos apuntando su cámara al pasillo, una silueta caminaba hacia nosotros. Era alta, delgada, con uniforme de paramédico. Cuando la luz la alcanzó, reconocí mi rostro. Mis mismos movimientos, el mismo paso. Solo que sus ojos eran completamente negros. No corran, dijo, con mi voz, pero sin tono humano. El turno apenas comienza. Nadie se movió. Solo el flash de la cámara se disparó una vez más y la figura se desvaneció como humo. La puerta se abrió sola y todos salimos sin mirar atrás. Subimos los escalones casi gateando, con la respiración entrecortada. Arriba, el guardia seguía fumando en la entrada, como si nada hubiera pasado. Nos miró y dijo con calma: ¿Lo escucharon? Les dije que no contestaran. No recuerdo cómo llegué a casa. Durante días no dormí bien. Guardé la hoja del registro en mi mochila, no sé por qué. El papel, a pesar del tiempo, seguía frío. 2 semanas después tuve un accidente, la ambulancia en la que viajábamos se volcó en carretera. Estuve inconsciente unos minutos. Cuando desperté,
estaba en urgencias, con la pierna enyesada. El médico de guardia revisó mi expediente y frunció el ceño. «Qué raro», dijo, «aquí apareces como fallecido». Se lo atribuía a un error del sistema, pero cuando firmé el alta y salí del hospital, lo vi claro. Frente al espejo del pasillo de salida, mi reflejo no imitó mis movimientos. Me observó un instante antes de que yo levantara la vista. No he vuelto a hacer prácticas en edificios abandonados, ni a participar en simulacros. Pero hace poco vi una nota en internet: autoridades descubren restos humanos en morgue clausurada de Tlatelolco. Las etiquetas corresponden a personal médico desaparecido en 1985. En la lista publicada, casi al final, había un nombre añadido a mano. La fecha era reciente. El nombre: Luis Morales. Desde entonces, algunas noches, cuando el silencio del hospital donde trabajo se vuelve demasiado profundo, juro escuchar, debajo del ruido de los ventiladores, un eco que se repite con la misma cadencia que un corazón. No corran. El turno apenas comienza. Gracias por llegar hasta el final, gente. Dejen en los comentarios qué piensan de las aterradoras historias de hoy y si creen tener una más aterradora. Compártanla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un episodio de nuestro canal. Hasta el siguiente video.